Yo me concentré en Juana porque Sí, su niña consentida. su niña consentida, es su punto de partida, porque a mí me llama siempre mucho la atención que Elena no escribió su primera obra sino hasta la madurez, Como Espinosa. como Spinoza. A diferencia de otros autores, por ejemplo Borges, que toda la vida estuvo escribiendo, Elena no, Elena tardó mucho tiempo en escribir y solo hasta el año 89 presentó Juana. Entonces, ¿por qué se concentra uno en Juana? Porque uno sabe que de ahí parte toda la obra de ella, encuentra toda la explicación de la demás obra de ella, encuentra todos los elementos fundacionales de su escritura, y se puede hablar mucho de todo ese tema, de la nostalgia, de las añoranzas, de los recuerdos, de la memoria. De la infancia. Ella parte de su infancia, ¿sí? No olvides que esa memoria para ella es vital en el ser humano. Yo creo que para Juana un ser humano sin memoria es un ente sumido en la nada. Es una persona que no va ni para adelante ni para atrás. Hablándolo así en los términos, porque ella también utiliza un lenguaje muy sencillo. Sí. Es absolutamente sencillo. Pero poderosamente literario. Poderosamente literario. Sí. Tiene unas frases que uno no llamaría proverbiales como las escribe hace muchos siglos, como la escribiría Esquilo o Sófocles. Pero uno encuentra unos elementos de una dulzura poética. Sí, una limpieza literaria también. Yo extraje algunas que podríamos luego leer, pero fíjate que yo creo que lo que tú dices, que caes en cuenta que ella también entra, entre comillas, tarde al mundo de la escritura, porque no creo, yo creo que es al mundo de la publicación. Sí, igual que Matilde Espinosa, que siento que son personas que llevan mucho tiempo practicando su pluma, por eso son lenguajes muy depurados y limpios. No se nos puede olvidar que son mujeres, y pese a que algunas mujeres sientan una resistencia a aceptarlo, las mujeres dentro del mundo de la escritura aún parece que viviéramos lo que decía Virginia Woolf como una academia barbuda. Es todavía extraño, cuesta un poco más de trabajo como cobrar el propio valor para mostrar lo que se escribe. Y por eso muchas mujeres a lo largo de la historia escribieron con seudónimos masculinos. Sí, o son el anónimo. Sí. Muchos de los textos anónimos son de mujeres. Exacto, sí. O también muchas mujeres se parapetaron en sus esposos. Y entonces el esposo era la figura que era importante, pero eran ellas las que estaban construyendo, porque esa confianza, si la confianza del escritor o escritora o del artista en general se demora en afianzarse en él o en ella, imagínate en el mundo femenino, que ha sido siempre un mundo que todavía sigue bastante silenciado en la psiquis de muchas de nosotras, ¿no? Claro, y se cae o se llega o desembocamos en lo que Neruda llamaba la poesía secreta, que es esa cantidad de escritores, hombres y mujeres, sí, claro, que no han publicado. Sí, claro. Sí. Claro. Y en el caso de ella, no es poesía, porque ella se rehúsa sí, no es el formato. Ella se rehúsa a ser catalogada poética. como poética, pero es realmente muy poética. Sí, estoy de acuerdo. Todas sus frases, el remate de cada pensamiento es una frase poética. Es increíble escucharla o leerla mejor cuando habla de la inexactitud del arco iris. Qué maravilla de frase. Cuando recuerda que su madre ya no la regañaba y que a su paso dejaba una estela de armonía. Eso es maravilloso, es de una sensibilidad. Las figuras que logra. Sí, es de una sensibilidad poética que mueve todas las fibras, y con toda seguridad, si tomáramos esos párrafos y empezáramos a separarlos por versos, sale una poesía. Sí, o aquí también valdría la pena como hablar que la poesía está presente en el arte en general. Sí. Otra cosa es la elaboración de poemas, pero ella es eminentemente poética, aun cuando no esté haciendo los poemas, ¿sí? Pero eso no se quita que es parte como del sello de alguien que realmente es un creador. A mí de esta novela me encantó, de Juana, primero ese chorro
de pensamiento que hay, que también en su forma de pensar es poética, porque de ahí el origen de la poesía. Y lo que decimos, algunas de esas imágenes tan fuertes, yo por ejemplo subrayé esta, no sé si la recuerdas y si la leemos. Al amanecer me quedaba dormida y tú abrías los ojos, corrías a las ventanas, pues Barbarita te había dicho que los santos madrugaban a guardar las estrellas, pero ellos eran más madrugadores que tú, y cuando te asomabas ya el cielo estaba solo. Sí, mira, es una frase, sí, yo también la guardé muy en mi memoria, porque es maravillosa. Y esta otra: y yo enajenada en tu dicha, te miraba, te veía volar, sin que te lamiera el agua del turbulento río en el que se levantaba tu pequeña isla. Son muy poderosas, muy poderosas. Muy bien hechas, ¿no? Exacto. Es poesía que se filtra o se infiltra en una narración que yo no me atrevería a llamar de novela, porque ella está clasificada o rotulada, lo que me parece pésimo, pero está clasificada como novelista. A mí no me gusta llamarla novelista, porque todo lo que ella está haciendo es un profundo soliloquio. Sí, es corriente de la conciencia. Exacto, su obra es un profundo soliloquio de su conciencia, de su memoria, sí, de todo aquello que tanto le emocionó en su infancia, de sentir el aroma de la casa donde vivió, de poder escuchar a lo lejos el eco de la guitarra que tocaba su papá. Su papá siempre tan presente. Silla, también. La silla, el rechinar de la puerta, sí. El canto del pájaro. Sí, es una sensibilidad muy sutil además. Exacto. Porque no es estar describiendo lo evidente, sino viendo las cosas desde un lado que se nota como su honda sensibilidad, ¿no? De cómo las dibuja, de cómo queda. Exacto. Entonces, a mí me llama mucho la atención la insistencia que Elena nos muestra en cuanto al recuerdo y la memoria, ¿sí? Que van muy conectados. Y la muerte me parece ahí. Ella no nos charló mucho de eso. La muerte, pero no la muerte de las personas. La muerte no vista como algo... Como Occidente y el terror. Exacto, como algo triste, como algo doloroso. Porque es otra de las cosas que la memoria de Elena se rehúsa a teñir, digámoslo así. Aunque esta es una novela con tono duro, porque es una niña que ve la muerte de su padre, sí. Y es una niña que quedó abandonada. Y vive en su mundo. Sí. Tratar de escudriñar el espejo. Y es lo mismo, tratar de escudriñar el recuerdo, de mirar más allá del recuerdo. Podemos recordar, pero ¿qué significa recordar? ¿Qué hay detrás del recuerdo? Sí. ¿Y para qué lo hacemos? Pero sin duda estamos frente a una mujer con una exquisita sensibilidad, con un dominio de la palabra maravilloso, muy lúcida, su escritura muy limpia, o sea, es una gran escritora. Es una gran escritora y... una gran narradora. Una gran narradora, y lo interesante de ella es que nos ofrece un consuelo en la edad, a medida que vamos envejeciendo, porque obviamente mientras más edad tengamos, más la vamos a entender, porque más recuerdos vamos a tener. Y eso es un bálsamo que ella nos brinda. Sí, creo exactamente lo mismo. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana. Bueno, queridos amigos todos, en este idílico paraje en que nos encontramos al pie del gran señor que es el macizo de Iguaque, donde se encuentra nuestra laguna materna de la civilización muisca, de donde surgió Bachué con su hijo y repoblaron o poblaron el universo de este bellísimo valle de Saquencipá. Y aquí está en su refugio, ¿qué diría yo? Paradisíaco, Elena Iriarte. Y recientemente un grupo de críticos y estudiosos de la literatura colombiana la han incluido entre las
más importantes obras de la literatura colombiana, de los hitos de la literatura colombiana. Pedagoga de nacimiento, de vocación y por ejercicio, de más de 40 años, o no sé cuántos más. 54 años. 54, me estaban faltando 14. Profesora a los diferentes niveles, pero su más, dijéramos, tesonera labor fue en las facultades de literatura de la Universidad de los Andes y de la Universidad Javeriana de Bogotá. Pero también ha trabajado con los escolares tanto en los colegios de mujeres como en colegios mixtos. Ella es una voz muy clara, muy hermosa, y pues queremos como que nos cuente algunas cosas de sus últimas experiencias, de su reclusión en los altos de Villa de Leyva a raíz de la pandemia. Yo quisiera, Elenita, pues manifestarte que de la fiesta de la poesía nos sentimos muy complacidos de tener esta charla con usted, porque sabemos de la importancia que tiene y nosotros nos sentimos muy halagados por su importancia, por sus escritos. Corazón, halagada yo que hagan esto conmigo, de verdad. Y queremos contarle que esta es la sexta fiesta de la poesía que hacemos en Villa de Leyva, que este es un programa con el apoyo del Ministerio de Cultura, dentro del programa de concertación nacional, con el apoyo también de la alcaldía, y ha sido una experiencia muy gratificante para cada uno de nosotros. Somos un grupo de amigos enamorados de la poesía, enamorados del arte, y queremos cada vez pues resaltarlo y darle ese estatus cultural a Villa de Leyva, que se lo merece, que no solamente Villa de Leyva sea turístico, sino que también sea un destino cultural. Claro. Y qué mejor que tenerla hoy aquí ante, ay, tan linda. ante la fiesta de la poesía. Gracias a ustedes. Para nosotros es verdad un orgullo. Entonces qué rico que nos cuente bueno, acerca de su experiencia, de sus obras. Comencé a escribir tarde. Juana, la primera edición de Juana no la tengo aquí, que es la que salió en Semana. La publicó Margarita Valencia, Carlos Valencia, su padre la publicó. Valencia Editores. Sí, esto es 1989. Luego María la reeditó. No sé por qué antes no había escrito, no sé. Desde el 89 empezó a escribir. Sí, escribí eso y escribí hasta ahora la última novela. Debe salir ahora en diciembre. ¿Qué título lleva? Y fue entonces, es una mujer mayor que un día resuelve abrir un portón, uno de los portones de la casa. Yo viví un tiempo en la casa de mi abuela, aquellas casas que la tiran en el centro y los cuartos. Claustro. Entonces ella va a abrir uno de los cuartos a ver qué encuentra y se sorprende mucho porque el cuarto no es lo que ella esperaba, sino que es muy grande, y dice, más bien parece un teatro esto. Un teatro es que enseguida viene una joven y le da una contraseña y dice, sube taca, ya va a empezar la función. Entonces ella va a ver la función que parte su vida, parte lo que ella imaginaba, pero ella quiere meterse y decir, así no fue. La acomodadora le dice, no, usted no puede participar, esto ya pasó, esto es otro mundo, ya no puede intervenir ahí. Es muy lindo. Y los actores de pronto se bajan del escenario y ella trata de hablarles, pero ellos no la conocen. Y dicen, no, es que ese es otro mundo. Escribí unos cuentos aquí en Villa de Leyva, pero ya no escribo nada más. ¿Y en este tiempo? ¿En este lapso de tiempo los escribió? Los escribí ahorita, sí. Ah, sí. Pero ya eso terminó. De pronto nos sorprende. No, corazón. ¿Siente que ya llegó el tiempo de dejar la pluma? El silencio.
Yo O creo la que hay que pluma te saber dejó a ti, callarse ¿cómo a es la tiempo. cosa? Hay escritores que no se han callado a tiempo. En general, ¿no? Sí, mejor. Uno debe aprender al silencio. Sí. Eh, La cosa creo que es maravillosa de Juan Rulfo, ¿no? una sola. Después de Pedro Páramo, pero ¿qué hago? No? Silencio. Estaba enamorada de la literatura desde niña. Ujú. Sí. Siempre Y fue esa pasión. comencé a enseñar en el colegio Refus. Llegué de España, empecé en el Refus ¿En qué año? 64. Yo creo que enseñar en el colegio es lo más Gratificante. sí. Porque en el colegio los chicos están esperando, ¿no? Elena, de Dime. todas tus obras, de todos tus hijos, ¿estos son todos o hay más? No, ahí están todos. De todos estos hijos que tienes aquí, las mamás dicen que no tienen preferencia por ninguno, pero las escritoras sí pueden tener preferencias. Yo creo que los amo todas mucho, pero creo que las mejores son ¿Recuerdas, Juana? Y El abuelo, Cuando te vayas, abuelo. Creo que son las mejores. ¿Qué te seduce de ellas por encima de las otras? No, que están más logradas. Indudablemente. El lenguaje, la estructura, todo, creo que son muy... Pero todas las amo mucho. Fíjense. ¿Cuál sería, en tu opinión, la mejor manera de encauzar el interés, de causar el interés en los niños o en los jóvenes hacia la literatura, hacia la poesía? Corazón, darles buenas cosas. A mí me dieron, cuando era así una cosa, mi mamá me contaba el cuento de Blancanieves, que para mí era, creo que todas las noches la pobre me lo tenía que contar. Mi papá me llevaba libros de cuentos de una colección que se llamaba Cuentos de Hadas de la India, Cuentos de Hadas de Tatar, otra colección que se llamaba Mis Primeros Cuentos. Muy lindo, y ahí comenzó todo. Yo los molesto mucho y le digo, ahí no está la voz de Dios, hijo, en el celular, porque todo es celular. Encontramos que sí hay niños que tienen el interés, hay Claro, niños que tienen claro, el pensamiento los niños poético. no son tarados. Nosotros hemos encontrado niñas y niños que escriben cosas sorprendentes, a pesar de lo difícil que es el medio para ellos, porque ellos no tienen mayores incentivos. Yo trabajo también yo hago la corrección de estilo. Yo trabajo en una editorial, se llama IM Editores. Santiago Montes hace los libros del Banco de Occidente, estos libros sobre Colombia que son Fantástico. Una maravilla. Eso estamos haciendo hace 25 años, un libro anual. Pero ahora, oye, qué horror lo que escriben. Pues digo, pero ¿qué es esto? Sí, faltas de ortografía. En todo. Incluso errores de ortografía. Horrores. Y la construcción y todo es absurdo. Entonces trabajo con Santiago. Y es peligrosísimo ese tipo de situación porque entonces está generando una repetición Claro, que se consolida. Claro. Eso no importa. Yo le decía en Buenos Aires a una chica a la que quise mucho, muy querida, que un día dijo, ayer me tocó quedarme en X lugar, la peluquería, esperando a mi amiga, algo así como que tenía que llegó. Y le dije, espera un momentico, ¿qué es lo que me estás diciendo? El subjuntivo quedó eliminado de su vida. Esperando que él llegara, pero no, ella dijo que... Una cosa, le digo, pero, ¿qué pasa? Me dijo, ay, no moleste, a mí me entienden así. Y ese es un criterio, así no se entiende. ¿Y cómo era que decía? Así no se entiende. Yo no me acuerdo de una cosa completamente absurda. Estoy esperando no que llegara, sino que llegó. Muchas veces el manejo de los tiempos de los verbos. Eso no importa, eso está desconocido, eso es una... pero la respuesta fue esa, ¿no?
¿Me entienden así? Así nos entendemos. Pero de ese tiempo en que trabajó con los jóvenes, aparte pues de que leyeran, ¿de qué más se valía para enamorarlos y para interesarlos por la literatura? Porque Corazón hablándoles, porque como yo estoy enamorada de eso, entonces... transmite. Claro. Es la mejor herramienta Sí. transmitir ese gusto. Bueno, yo tengo unas preguntas que tienen que ver más con el mundo de quienes hemos estudiado literatura. Yo estudié también literatura en la Nacional, Qué en el lindo. pregrado y mi maestría también de literatura, y hay algo que hacían, no sé si en los otros programas de literatura, que era un poco adiestrarnos para que no escribiéramos, para que fuéramos tan cuidadosos en la lectura que nos diéramos cuenta que escribir era un gran riesgo y había que hacer un gran trabajo en la escritura. Entonces muchos de nosotros somos sobre todo lectores, hemos trabajado también como maestros enseñando, pero había un gran daño en el momento de acercarse a la escritura, pese a que escribíamos todo el tiempo, ¿no? Porque uno tiene que hacerlo. Y también en este mundo de las universidades y del mundo de la literatura que se estudia, eran muy pocas las mujeres que podíamos conocer, incluso las propias maestras a quienes estaban siempre transmitiendo eran las voces masculinas, muy decimonónica la forma de enseñar. Ay, sí. Y quisiera saber cuál es su experiencia en todo este proceso en el mundo de esta enseñanza de los programas Corazón, de literatura. Yo viví en eso muy encerrada, pues ya les conté, el colegio, los gringos, la Universidad de los Andes. Yo salí de los Andes en el año 60. Luego me dio una beca en el Cabo y Cuervo, luego me fui a España. Empecé a enseñar. Nunca nadie me dijo hágalo en esta forma, ninguna universidad, jamás se metieron conmigo. Hágalo como me dejaron libertad, eso sí tengo que agradecerlo, libertad absoluta. Y les enseñé a los estudiantes a amar la literatura. Y hay que, claro, y escribieron, muchos escribían y me mostraban y eso, basura, corazón. Pero siempre he sido muy honesta en eso, no hay que decir, ay, tan bonito, haz un esfuerzo, no. Pero hay unos chicos que amaron la literatura y la aman. Cuando Dios terminó de crear los mitos, ahí es una de mis pasiones, la mitología. Los mitos. En el mito bíblico, cuando terminó de crear, le puso a Adán a que le diera nombre a las bestias que había creado. Al ponerles nombre se adueñó de las bestias. Para mí es una cosa absolutamente maravillosa. Es que cuando ponemos nombre nos adueñamos de las cosas. Claro. Nombrar es adueñarse. Nos apropiamos. Claro, es lo que hace el poeta. Es lo que hace el poeta. Ponerle nombre a lo que no tenía nombre. Es la palabra. Esa es una maravilla. Hay que amar. Hay que amar la palabra poética, o sea, la palabra que crea. Lo del mito bíblico es una maravilla. Nosotros le estamos haciendo este año homenaje a Matilde Espinosa. A Matilde Espinosa. ¿Tiene alguna referencia de ella? No, pero me parece muy importante que lo hagan, ¿no? Yo realmente soy una persona para bien y para mal, de grandes amores, como amo a Jorge Negrete. Un día en lanzamiento de una novela, Tito Arauza, un profesor, ¿conociste a Tito en la Nacional? No. Tito dice, a ver, Elenita, acláranos una cosa, porque el otro amor mío es Borges. Ah, sí. Entonces, cuando llegues al cielo, ¿qué va a pasar
Jorge Negrete y Borges. Claro. ¿Quién se va a decidir? Adoro a Borges. Entonces, en poesía también soy un poco necia. La poesía o es gran poesía, O no lo Mónica. es. Estamos completamente de acuerdo. Sí. Justamente por eso es que le hacía mi comentario. Porque uno termina teniendo una visión desde la literatura, Ujú. cuando se forma allí, bastante crítica, se me ocurriría decir a mí, porque ya no encontramos, sino en la literatura y en la estatura de la literatura, gente que escriba realmente bien, y no todas estas cosas que hay veces salen Sí. como si fueran letras Sí. literarias. Por ejemplo, hace poco en Medellín decían que ahora el gran poeta era, y le dieron premio a Maluma. Ah, Dios mío. ¿Eso es Qué quién? disparate. Maluma es un cantante. cantante, Ah, pero ahora ellos son los que tienen la estatura de poetas. ay no. Entonces se ha vuelto tan fácil ponerse Sí, el sí. nombre de poeta o de escritor, y es justamente eso lo que a uno lo entrega. Bueno, Mónica, esa es yo la creo que, poesía de la barbarie. ante eso hay que taparse los oídos. Yo creo que en narrativa tenemos un monstruo gigantesco que es García Márquez, salvo las putas tristes, pero olvidemos eso. 100 años de soledad Sí. es una de las más grandes Novela novelas que se ha escrito en el siglo XX y XXI. Esa novela es... Yo creo que 100 años de soledad y Pedro Páramo, la de Rulfo, son las dos más grandes novelas. Y hay otras naturalmente importantes. Y poesía, Borges. Los poetas españoles del siglo XX. Antonio Machado es el otro amor, Sí. perdón, uy, Diosito, perdón, me he olvidado. Machado. Y los anteriores de la guerra, los contemporáneos, los que están viviendo el horror de la guerra civil y los que Lorca. vienen después de la guerra civil. Ahí están otros de mis O sea, el amores. 27, el 36. Sí. Ujú. A ver, Salga tengo acá. 83 años, entonces no tengo tiempo. Y eso mismo lo pensé desde que tenía 18. O sea, no tengo tiempo de leer todo lo que sea. No, uno sabe qué va a leer. y Desde qué muy no. joven tuve Sí, ese criterio. claro. Y mucho más ahora, tengo poco tiempo. Sí, Entonces, no, más bien releo como Borges. lo maravilloso. Y hay muchas cosas que Bien. me desencantan. Tengo aún Corazón, otra pregunta. estoy aquí Bueno, para ti. entiendo que, porque su obra me falta estudiarla evidentemente para entrar y saborearla, seguramente sería otra el diálogo, pero he oído mucho sobre la memoria, ese hilo de la memoria, esa nostalgia, y es inevitable pensar como en ese término portugués de la saudade, que también ha generado tanta poesía. Por ejemplo, Pessoa, ¿no? Seguramente lo ha escuchado y seguramente ahí le ha hecho sus pinitos de observar, Pessoa también. y a Borges la disculpará. ¿Cuál es esa conexión con esa... Corazón, con yo esa creo que la infancia memoria, eliminando la cuestión de nostalgia, claro que está, pero la memoria es lo fundamental para los seres humanos, para los pueblos incluso, como dicen, el pueblo que no tiene, los Está pueblos que tienen memoria destinado están a condenados repetirla. Claro, Está condenado a repetir. Sí. Sí. Que no tiene exacto. memoria. Yo creo que la memoria es... tengo culto por la memoria. No necesariamente la nostalgia, todo eso, que puede estar, pero la memoria me permite recrear un mundo sin tristeza y sin nostalgia. Es la posibilidad de recrear un mundo que si no lo recreamos se muere. Yo, como la gente de mi época, vivía al lado o estuve siempre al lado de los abuelos, oyendo a los abuelos. Cuéntame, dime, ¿cómo era el tesoro que me dieron los abuelos y que me dieron unas mujeres maravillosas que están en casi todas mis novelas, que era esta palabra odiosa que es la empleada, la muchacha que se sentaba al lado de mi cama por la noche a contarme historias, las cosas más fascinantes, casi todas eran boyacenses.
Y el culto de estas mujeres, las cosas que me contaban como historia. Había una Candelaria me contaba en su pueblo, acá en Boyacá, que había una quebrada y que por la quebrada bajaban unas imágenes de oro. Esto es como la Santa Compaña en Galicia. Y uno no se podía acercar. Si alguien se acercaba y trataba de cogerlas, una imagen de esas, una figura de esas, se volvía de oro. Y eso lo hizo un día un cura, como la que decía ella, un cura por ambicioso se acercó a quedarse con una de las figuras y se convirtió él en otra y quedó en el desfile comidas. Pero mira, esas historias a mí me alimentaron los cuentos de mi papá y mi mamá, los cuentos, los libros de cuentos y estas mujeres. Lo que me contaban era absolutamente... Y los cuentos de las abuelas, por Dios, eso ya no... Esa es la memoria que amo. Okay. Hay que retomar, recrear todo eso. Esto que estamos hablando ahorita, estos rostros nuestros, habrá que recordarlos. Los hilos. Pero claro, esto es importante, entonces, ¿por qué lo vamos a hacer? Ay, eso ya pasó. No, la memoria es una cosa. Y no tiene que ser nostálgica. Algunos sí es nostálgica, claro. La muerte es nostálgica. Juana nació de la muerte de mi papá. Pero eso es otra cosa, pero no necesariamente tiene que ser un dolor y la memoria es una cosa absolutamente maravillosa. Además que eso es lo que se vive. Claro. Nostalgia, alegrías, Es la vida. tristeza, es la vida. Claro. Tiene todo eso. Tiene todo. Esos son los componentes de la vida. Todo esto tiene sentido, estos árboles y estas cosas, porque están paisaje incrustadas de en aquí nosotros. tan bello. Están incrustadas en nosotros. Y en cada quien que las ve de un modo. Claro. Y el rostro de todos nosotros tiene un sentido. No, ay, ya pasó. Bueno, Elenita, muchas gracias Corazón a ustedes. por qué habernos dado delicia regalo tan grande de tus memorias, de tus recuerdos, de divino. tus opiniones. La gente lo va a disfrutar mucho en la fiesta de la ¿Pero qué está poesía. haciendo Rafael? seguramente. ¿Sigue grabando? Lo estará disfrutando cuando lo estemos Todo el pasando. tiempo. Entonces no tienen que irse. Pues pensamos que estaba cansada. No, corazón. Yo diría algo más porque yo no he hablado. Bueno. A ver, Iván. A título personal, para mí es muy emocionante tener a Elenita frente a mí, porque yo creo que ella entiende qué puede significar para alguien tener frente a sí. Imaginemos que ella hubiese tenido, o que yo también, porque compartimos ese amor, que hubiésemos tenido a Borges al frente. ¿Tú sabes lo que me pasó? En Ella lo Madrid tuvo al frente. llegó Borges con la mamá y todo. Y fue tal el impacto que yo me puse contra una pared. Absolutamente paralizada. Yo lo miraba. Sí, ese fue mi encuentro con Borges. Precisamente. Entonces es una situación, porque escuchando a Elenita y conociendo los aspectos de su vida y lo que ella misma nos cuenta en este momento, a mí me regocija mucho encontrar tantos puntos en común. Claro. Sobre todo para una persona como yo, que soy de los que aspira a tomar el relevo generacional en la escritura, ¿no? Uh-huh. Entonces encontrarme con una escritora, con una persona laureada en el mundo de la literatura, alguien con la que perfectamente podríamos pasar horas y más horas escuchando hablar de los grandes clásicos de Grecia. Qué emoción volver a la Ilíada, volver a la Odisea, imaginarnos que estamos allá frente a las murallas de Troya, etcétera, poder hablar de Borges y conocer todas esas experiencias, pues resulta una experiencia más. Y es una experiencia que va precisamente a la memoria y se convierte en nostalgia, Claro, se convierte en claro, recuerdo, se se convierte convierte en en memoria. motivo de literatura. Uh-huh. Es muy especial y esa es una dádiva que hemos recibido el día de hoy. Ay, corazón. Para mí especialmente, Gracias. especialmente. Entonces espero que
lo que yo estoy haciendo actualmente, lo que me ha brindado este año de pandemia, de recuperar estos viejos escritos míos y reconstruirlos y reescribirlos y darles una forma digna, yo espero que todo eso sea una forma de rendir ese homenaje no solo a los que nos han precedido, como Elenita, y a todos estos grandes maestros que hemos tenido durante siglos, sino que sea también una forma de purificarnos de todo esto que hemos estado hablando, de todo de todo este veneno que se nos ha venido encima y que estamos tan mal acostumbrados a ver que los chicos andan consumiendo ese veneno que no nos atrevemos a hacer nada. Hablando de Borges, fui a dar una charla en la Casa de Poesía Silva, y mientras llegaba la gente conocí una señora cuyo marido fue alcalde de Medellín cuando vino Borges, que fue a Medellín. Entonces contaba una cosa divertidísima. Ella iba en el avión con Borges y con María Kodama, y como es muy corto el viaje, entonces de pronto le dice Borges, ¿qué es lo que está sonando? ¿Qué es lo que suena? Y le dice esta señora, no, es que ya dice Borges, yo creí que era que el avión se iba a caer, entonces me iba a volver famoso como Gardel. Claro. Ese humor de Borges, ¿no? Iba a ser famoso como Gardel. Cuando ya lo sobrepasó. La sencillez del gran hombre, ¿no? Sí, porque a mi modo de ver, y creo que estaremos de acuerdo en eso, tenemos grandísimos escritores latinoamericanos, inmensos, pero Borges se sitúa por encima de todos ellos. No hay nada que hacer. Bueno, yo creo que en ¿cómo se llama? En narrativa tenemos un monstruo que es García Márquez. Sí, realmente. El coronel no tiene quien le escriba, es una cosa absolutamente prodigiosa. Mucha gente dice que es mejor que 100 años, yo creo que eso es mejor y peor, ¿no? Son diferentes. Pero hay algo tal vez que logró sustraerse a las maquinaciones de los años, algo que está frente de la fugacidad, la duración y la mudanza. Claro, es eso que queda, es la memoria, es lo único que nos salva. Gracias, mamá, por haberme dado el aliento para escribir este libro que ahora es suyo. En él guardé sus ojos y sus manos, su voz y la perennidad de su amor y su recuerdo. Y gracias a Amalia, mi hermana, que me ha dado tanto y porque ahora estamos juntas. A mis hijas y a Juana, a Camila y a Lorenzo por sus días que comienzan. A mis amigos, Santiago, María Luisa, María Claudia y Juan Pablo por su generosidad sin reserva. Y a su memoria que siempre está conmigo. Su memoria es mi papá. Arte poética, mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua, sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte, que teme nuestra carne, es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Itaca. Verde y humilde, el arte es esa Itaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable, que pasa y queda, y es cristal de un mismo, Heráclito inconstante, que es el mismo, y es otro como el río interminable.